Muy buenos días para todos. Reciban un cordial y caluroso saludo de parte del equipo de orientación e inclusión de la institución educativa. Para nosotras es una gran alegría estar hoy con ustedes, aunque sea de forma virtual,
debido a la coyuntura nacional y poder compartir este espacio en pro del crecimiento y fortalecimiento de ustedes como padres, sus hijos y en general de sus familias. Nuestro equipo está conformado por Viviana Ramírez Pérez, educadora especial, quien lidera el proyecto de inclusión y tiene a su cargo los estudiantes pertenecientes al mismo desde primera infancia a 11. Amparito Luz Pulido, psicopedagoga, quien actualmente tiene a cargo los grados 5º, 6º, 7º, 8º y 11. Floralba Rojas Silva, psicóloga, encargada de los grados transición, 1º, 2º y 10º. Y quien les habla, Karen Villamizar Díaz, psicóloga, a cargo de los grados jardín, 3º, 4º, 9º y 11. Les recuerdo que en el chat estará habilitado el chat estará habilitado durante esta jornada para que registren dudas e inquietudes y al final intentaremos dar respuesta a las mismas. De igual forma, les informo que en el chat vamos a publicar un link para que ustedes puedan diligenciar la asistencia correspondiente al día de hoy. Por favor, no olviden llenarla. La Escuela de Padres del día de hoy está enfocada en brindarles herramientas e información para formar hijos independientes y autónomos. En principio, debemos tener en cuenta que ser independiente es decidir y pensar por sí mismo, y ser autónomo es la capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. Qué pena con todos ustedes, tuve unos pequeños problemas técnicos. Como les venía diciendo, en principio debemos tener en cuenta que ser independiente es decidir y pensar por sí mismo, y ser autónomo es la capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. Este concepto abarca una serie de características y elementos que se encuentran relacionados con la autogestión personal, que es considerada una de las competencias claves del siglo XXI, pues juega un papel muy importante en el cumplimiento de nuestras metas, de las que nos ponemos, bien sea a corto, mediano o largo plazo. Posiciona y alimenta nuestra actitud ante la vida y los obstáculos que se nos puedan presentar. Otros elementos o características relacionadas son la autoestima, la actitud positiva, el análisis correcto de las normas sociales y la autosuficiencia. Básicamente, esto es a lo que hace referencia la frase: educar a los hijos es en esencia enseñarles a valerse sin nosotros, que finalmente creo que es el deseo de todos los padres, que todos tenemos con nuestros hijos. Queremos educarlos y brindarles todas las bases necesarias para que sean personas de bien, que cumplan sus sueños y aporten a la sociedad. Incluso muchos de nosotros deseamos que tengan lo que nosotros no tuvimos, que tengan un mejor futuro que el que nosotros tuvimos y que sean capaces de tomar sus propias decisiones sin hacerle daño a nadie ni a ellos mismos. Es fundamental tener en cuenta que la autonomía se aprende en casa, y para generar independencia y autonomía
Es necesario que el ser humano a lo largo de su ciclo de vida y etapas del desarrollo se conozca a sí mismo, sepa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ya que esto le permitirá sentirse seguro para enfrentar el mundo. Esta seguridad es necesaria para que el individuo se vaya desligando de manera amorosa de sus padres y adquiera sus propios criterios de pensamientos, sentimientos y acciones. Para continuar, les explicaré la definición de algunos de los conceptos claves para esta escuela de padres. El primero es la autonomía, que hace referencia a la capacidad del individuo para regularse a sí mismo, establecer sus normas y regirse en ellas para hacer elecciones, tomar decisiones y por lo tanto asumir las consecuencias de las mismas. Así pues, un niño o adolescente autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de su edad y de su entorno sociocultural. Y un niño o adolescente poco autónomo es una persona dependiente que requiere ayuda continua, tiene poca iniciativa, de alguna manera se encuentra sobreprotegido y son sus padres o otras personas quienes al final le resuelven todo y toman las decisiones. El segundo concepto es la independencia, que es la capacidad que tiene un individuo de valerse por sí mismo, de actuar libremente, elegir y tomar sus propias decisiones sin depender de nadie de manera responsable. La independencia les hace madurar, sentirse importantes, experimentar el sentimiento de pertenencia a un grupo, tomar sus propias decisiones y de esta manera ir forjando su propia identidad. Para los padres y madres es un proceso que probablemente ocasione nervios, miedo y muchas dudas, pero es algo que tenemos que hacer para que nuestros hijos se vuelvan cada día más independientes. Y por último, la responsabilidad, que hace alusión al cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al hacer o decidir algo, que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no con nuestras obligaciones recae sobre nosotros mismos. Es considerado un valor y una cualidad del ser humano. Es una característica positiva de las personas a través de la cual son capaces de comprometerse y actuar de manera correcta. Es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos que cada vez tendrán que ir realizando más tareas, que tendrán más responsabilidades y que tendrán que ir ayudando en más aspectos de la casa a medida que pasa el tiempo. Es decir, las responsabilidades van aumentando con los años, no solo en el ámbito escolar, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito social. A continuación, mi compañera Viviana Ramírez, educadora especial, seguirá con más detalles respecto a esta temática tan importante y valiosa. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. La información que les voy a brindar a continuación va enfocada en el desarrollo de la autonomía de personas con discapacidad. Actualmente las personas con discapacidad tienen dificultades en desarrollar su capacidad de autonomía e independencia. De acuerdo a los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, muchos niños y jóvenes en general no han sido educados para elegir, responden todo el tiempo al deseo de los otros y no poseen oportunidades donde se les haya permitido tomar la palabra con respecto a sus intereses y deseos. Existe una gran diferencia entre la vocación y la futura ocupación laboral, ya que en general no tienen conciencia de sí mismos ni conciencia de oportunidades. Nunca se les ha preguntado qué quieren hacer. Son los padres quienes posicionan a los jóvenes en un lugar de eternos niños y eligen por qué. Hablar de autonomía e independencia conlleva mencionar otro concepto importante que es la calidad de vida. Como padres, queremos que nuestros hijos con o sin discapacidad sean felices y por tanto tengan una calidad de vida. Queremos que tengan la capacidad para tomar decisiones, que sueñen, construyan, sean creativos, opinen y participen.
Para lograrlo, es importante que enseñemos a nuestros niños a ser autónomos desde pequeños y dejar de lado la sobreprotección, creer en ellos y en lo que pueden lograr. Si no creemos en ellos, no les dejaremos hacer, ni intentarlo y por tanto no tendrán la posibilidad de aprender y ser capaces. Es fundamental el acompañamiento familiar para que desarrollen y fortalezcan sus capacidades de aprender, de adaptarse, de crear, de fortalecer hábitos para la vida, de cumplir normas, de ser responsables, autónomos e independientes. La enseñanza de la autonomía es día a día y la familia es el principal apoyo para cada uno de nuestros estudiantes. Se les debe enseñar con mucho amor, desde muy pequeños, con actividades básicas en las que uno les va enseñando a comer, la higiene, el cuidado personal, vestirse, asignar pequeñas responsabilidades como recoger sus cosas, enseñar el cumplimiento de las normas, que también es muy importante. Debemos tener en cuenta que la discapacidad no implica incapacidad. Nuestros niños son capaces de muchísimas cosas. Démosle la oportunidad de demostrarlo. La vida independiente y la mayor autonomía personal de las personas con discapacidad implica que éstas tengan libertad para realizar acciones y tomar decisiones, y que reciban apoyo de su entorno en los retos de su día a día. Las personas más autónomas tienen mayor autoestima y capacidad de comunicación, y se integran mejor en la sociedad, sintiéndose más aceptados e incluidos. Pero, ¿cuál es nuestro papel como amigos o familiares? ¿Qué podemos hacer para que las personas con discapacidad sean realmente autónomos? A continuación les comparto algunos tips para tener en cuenta. Facilite el uso de ayudas técnicas. Estas favorecen la autonomía de las personas con discapacidad o en situación de dependencia. Fomentar su participación en actividades deportivas. Este tipo de actividades les permite a las personas con discapacidad socializar, construir amistades, aumentar su autonomía y pueden encontrar en los deportes de equipo una actividad saludable para su cuerpo y motivadora para su mente. Es importante fomentar su independencia física. Algunas acciones básicas como acostarse, levantarse o bañarse son importantes para desarrollar la independencia de una persona con discapacidad y forman parte de su intimidad, por lo que las personas se sienten cómodas y útiles realizándolas. Otra forma de fomentar la independencia física y la autonomía es darle la opción de asumir responsabilidades domésticas, como cocinar, tender la cama, planchar, limpiar. Hay algo que también es muy importante y es proporcionar apoyo más no control. Cuando una persona tiene una red de apoyo confiable que incluya amigos y familia, su sentido de independencia aumenta. Sin embargo, es vital distinguir entre dar apoyo a una persona con discapacidad y controlar lo que hace. En el primer caso, contribuimos a mejorar su autonomía personal y su independencia, pero en el segundo implica restricciones. En este caso, cuidar el lenguaje es fundamental, ya que no es lo mismo decirle a una persona lo que tiene que hacer que darle las opciones para hacer aquello para lo que se siente capacitado o le motiva. Por último, diríjase siempre a su hijo hablándole cara a cara. No den por hecho que necesitan ayuda siempre. Pregúntele si lo requiere o no. Respete su ritmo, entienda su tiempo. Refuérzalo diciendo tú puedes, eres capaz, eres inteligente, eres fuerte, muy bien, siempre todo positivo. Evita la sobreprotección para poder fomentar la autonomía. El secreto es no hacerles todo ni resolverles todo a los hijos. Enséñeles con amor y paciencia. Oriéntalos, ayúdales, dale responsabilidades según su edad y van a descubrir que han logrado tener hijos independientes, responsables, autónomos, libres, felices y seguros de sí mismos. Espero estos consejos les sean de gran ayuda en este proceso de educar hijos independientes y autónomos. A continuación, mi compañera Amparito Luz les brindará información sobre técnicas y estrategias para utilizar. Gracias. Buenos días para todos. Como ustedes muy bien lo saben, son los mismos padres los encargados de inculcar
identificar y generar en sus hijos estas dos importantes facultades. ¿Cómo inculcar independencia y autonomía en sus hijos? Déjelos aprender. Aprender hace referencia a adquirir conocimientos. La comunicación abierta y honesta creará un lazo de por vida con su hijo. Las rutinas y las responsabilidades le enseñan a su hijo lo que se espera de él. Cuando se rompe alguna regla, debe haber una consecuencia natural, como quitarle algo que le gusta, como los videos, la televisión, el celular. Esto está íntimamente relacionado con la disciplina, que es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado de independencia y autonomía. A medida que enseña a su hijo a ser independiente y autónomo, también deberá enseñarle a mantenerse a salvo, es decir, contribuir a formar a su hijo, que es moldear de acuerdo a unos propósitos que lo beneficien. Aprender a ser un buen amigo es una destreza que usted le puede enseñar a su hijo. Su hijo tiene necesidad de explorar el mundo. Permítaselo, sin temores, pero acompáñelo y apóyelo, ayúdelo y no olvide acompañarlo en la toma de decisiones. Su hijo necesita empezar a adaptarse, fortaleciendo su capacidad de acomodarse o ajustarse a un lugar o a una situación distintos de los habituales. Es decir, el niño poco a poco debe abandonar su entorno familiar, que como ustedes muy bien lo saben, a ellos les proporciona seguridad y confianza, para que descubren y adapten a un medio desconocido, y esto empieza cuando el niño va por primera vez al colegio. De igual forma, su hijo necesita crear, y esto solo lo logra a partir de su capacidad artística, cognitiva, intelectual. Cuando se forma la imaginación en los niños, tiene muchos beneficios para su mente, como ayudar a que los niños desarrollen su pensamiento abstracto, o sea, lo que tienen en su mente, sus ideas. Favorece el pensamiento lógico-matemático, que es aquel que surge de la capacidad de comprender conceptos abstractos a través de números, formas gráficas, fórmulas matemáticas y físicas, entre otros. Cuando el niño crea, libera tensiones, su mundo y sus límites internos. A los niños tímidos les ayuda mucho, promueve la risa y favorece el bienestar psíquico de los niños. Es importante inculcar hábitos para la vida como la disciplina, que es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios positivos. Es una forma de educar a los niños basada en el respeto mutuo, el cariño y la comprensión que favorece el desarrollo emocional de los menores y refuerza los vínculos afectivos entre padres e hijos. También está relacionado con el orden y la constancia. La constancia es la frecuencia y la persistencia con la que se realiza una acción, o sea, es un valor que debe ser enseñado a nuestros hijos desde temprana edad. El autoconocimiento es la capacidad que tiene el ser humano de conocerse y entenderse a sí mismo, como por ejemplo, conocer su propia personalidad, conocer nuestros sentimientos. El autocuidado es la capacidad de cuidarse y protegerse a sí mismo, conservar la salud y prevenir enfermedades. Y cuando se padece una de ellas, adoptar el estilo de vida más adecuado para adoptar su evolución. No olvidemos que los hábitos son acciones que realizamos de forma frecuente, constante y organizada, para que sea asimilado por el cerebro como parte de nuestro comportamiento y de nuestra personalidad. Algunos ejemplos de hábitos que se deben de tener en cuenta son una alimentación nutritiva y balanceada, incluyendo frutas, verduras y ensaladas en las comidas principales, dormir 8 horas diarias, salir a tomar el sol, cepillarse los dientes después de cada comida, hacer ejercicio de acuerdo a su edad, jugar, reír, cantar y bailar. Es por eso que es fundamental programar horarios específicos para las actividades diarias
incluido para ver televisión, jugar videojuegos y para la computadora. Cuando el niño ve televisión, usted tiene que estar pendiente porque puede evitar contenidos de violencia. Mantenerse cerca de su hijo, pero debe darle espacio para su privacidad. No le resuelva todos los problemas. Invítelo a pensar en sus propias soluciones y observe cómo su hijo resuelve sus problemas. Es así como ellos comienzan a desarrollar la confianza y las destrezas para desenvolverse por sí mismos. Los dejo en compañía de Floralba Rojas, quien continuará ampliando la información. Por favor, no olvidar de registrar su asistencia, que está en el chat, con colocar el nombre del padre, el nombre del estudiante y el curso. Muy buenos días para todos. Continuando con todas las habilidades que nuestros hijos pueden llegar a desarrollar, es importante asignarles responsabilidades. La responsabilidad es la estructura de la disciplina, de la autonomía y de la independencia. La responsabilidad es la habilidad de responder por algo. Es la actitud con la que se enfrentan cualquier circunstancia, es la capacidad que tenemos de asumir el cambio para mejorar y poder avanzar. La responsabilidad se va fortaleciendo en nuestras familias y en nuestros hijos cuando los hijos colaboran y copian los quehaceres domésticos cada día. Realmente están aprendiendo a contribuir y entenderán que con su apoyo las tareas se realizarán más efectivamente. Estos son algunos de los quehaceres que pueden ser asignados de acuerdo a la edad. Poner la mesa, recoger los juguetes para los niños pequeños, alimentar las mascotas, colocar la ropa sucia en el cesto, tender la cama, lavar el baño, cocinar los pequeños con la supervisión de los padres, hacer compras, lavar los platos. De igual forma, enséñelos a asumir su rol y la responsabilidad de ser estudiante. Ingresar puntualmente a las clases, asistir diariamente con sus actividades y a sus actividades académicas, participar de forma activa en las clases o encuentros virtuales, enviar o entregar las actividades en el tiempo correspondiente e informar a los docentes y padres si presenta alguna dificultad. También es importante enseñarles a conocer sus fortalezas y debilidades para ser independientes y autónomos. Tómese el tiempo para hablar y escuchar a sus hijos. Ellos se sienten importantes cuando los adultos se toman el tiempo para hablar con ellos. Hable con frecuencia y acerca de muchas cosas. Esto les ayuda a sentirse seguros de sí mismos. Pregúntele acerca de sus amistades y las actividades que disfruta. Cuéntele sobre sus propias experiencias, las mejores y las peores. Pregúntele, ¿qué fue lo mejor que sucedió hoy? ¿Qué fue lo más difícil que sucedió hoy? Hágale saber que es normal tener sentimientos negativos y hablar de ello. Cuéntele a su hijo lo mejor y lo más difícil de su propio día. Esto le enseñará que todos tenemos altas y bajas. Cree y mantenga rutinas. Enséñele las reglas al establecer rutinas diarias. En la mañana, ducharse, vestirse, tomar el desayuno, iniciar su jornada escolar, aprende en casa. En la tarde, realizar las actividades que le permitan cambiar de la actividad cerebral del trabajo digital frente al computador. Salir a jugar un rato, dar una vuelta, observar por la ventana, regar las plantas, realizar movimientos articulatorios y de respiración, tomar las onces.
Más adelante se puede volver a retomar la exposición ante una pantalla. Pueden la televisión, video, juegos. Y en la noche a tomar un baño, cepillarse los dientes, leer un libro o leer un cuento y dormir 8 horas, que es lo más recomendable para los niños y los adolescentes. Elogie y valore los esfuerzos, logros y avances de su hijo. Cuando su hijo es capaz de desarrollar la mayoría de actividades y labores cotidianas que le corresponden por sí mismo, sin que usted esté presente todo el tiempo y sin que tenga que recordarle la instrucción, es porque está interiorizando y construyendo independencia y autonomía. Para desarrollar estas capacidades es necesario en familia reflexionar y tomar conciencia de la importancia que tiene para la vida ser responsable, ser autónomo, ser independiente y ser disciplinado. En el rol de estudiantes que desempeñan sus hijos, es fundamental generar conciencia del proceso escolar que ellos están llevando a cabo, así como los aprendizajes de las diferentes asignaturas son importantes para la vida y cómo las actividades académicas son necesarias para el proceso de evaluación de los diferentes aprendizajes obtenidos durante este año escolar 2020. El desarrollo del proceso escolar de forma virtual a nivel mundial debido a la pandemia COVID-19 generó cambios que han impactado en las familias y en la sociedad en aspectos como la convivencia, la tolerancia, la aceptación, el diálogo, el respeto y el bienestar. Si bien es cierto, muchos sentimos que hemos perdido privacidad e intimidad, se han ganado otras capacidades como las de desarrollar habilidades para el manejo de tecnologías y la red de comunicación e información, Internet. A continuación, queremos compartir con ustedes un video que habla acerca de cómo dejar de repetir a tus hijos y mejorar el ambiente en casa. Esperamos con este video continuar afianzando esta temática en nuestras familias. ¿Qué madre o qué padre no está cansada de repetir 1000 veces las mismas cosas a sus hijos? Para vestirse por la mañana, para tomarse el desayuno, para salir de casa, para los deberes, la ducha, la cena, el orden en casa. Muchas familias se quejan de estar repitiendo siempre lo mismo. Pero los hijos también están cansados de tener que escuchar siempre las cosas 1000 veces. Hoy vamos a ver cómo podemos acabar con esta situación. Vamos a ver. A ver, que esto tampoco es algo exclusivo de los niños. A los adultos también nos tienen que repetir las cosas un montón de veces para que hagamos caso. Se recuerda a todos los pasajeros que no está permitido el acceso con lo que sea. O último aviso a todos los pasajeros del vuelo no sé qué. Les recordamos que no está permitido fumar en nuestras instalaciones, ¿vale? Les recordamos que cerraremos nuestras puertas a tal hora. Les recordamos que deben desconectar sus teléfonos móviles. Anda. Si resulta que a nosotros también nos tienen que recordar las cosas 1000 veces para que hagamos caso. De hecho, hasta los despertadores vienen todos con 2 botones, el de apagar y el de repetir. Y muchos de nosotros elegimos voluntariamente que el de despertador nos tenga que repetir que nos despertemos varias veces. A tu pareja, ¿cuántas veces le has tenido que recordar que coja la basura antes de salir de casa? O que baje la tapa del váter. O que no deje el bolso siempre en ese sitio. Bueno, creo que no hacen falta más ejemplos para darnos cuenta de que este problema de repetir las cosas no es exclusivo de los niños. Pero si ni siquiera nosotros hacemos las cosas a la primera, ¿por qué esperamos que ellos sí que lo hagan? Quizá más que buscar que hagan caso a la primera, lo cual, como estamos viendo, pues parece una meta poco realista,
Lo que tenemos que intentar conseguir es mejorar el clima en casa, porque de tanto repetir las cosas, al final acabamos todos enfadados. Seguro que os suena mucho esta secuencia. Decimos, la cena está lista. Y nada, ni caso. ¡Venga a cenar! Nada. ¿Qué te he dicho que vengas? Cuando ya estás harta hasta las narices y gritas, entonces va corriendo. Pero cenéis todos de morros y de mala leche por haber tenido que llegar a esa situación. Y tú preguntándote por qué no te hacen caso si no acabas gritando. Puede que no te hayas dado cuenta, pero lo cierto es que repites las cosas porque quieres repetirlas. Y de hecho, cuanto más repites las cosas, más estás favoreciendo que no te hagan ni caso. Siguiendo con el ejemplo anterior, tu hija parece que ha aprendido que antes de las campanadas van los cuartos. Vamos, que ha aprendido a ignorar todos esos a cenar porque sabe que solamente el grito finalmente tiene alguna consecuencia. Repitiendo tanto las cosas, le has enseñado a hacer caso solamente al grito. Con el ejemplo de la cena que estamos diciendo antes, podríamos actuar de la siguiente manera. Damos un primer aviso y le decimos, oye, que la cena está lista. Y luego, cuando nos vayamos a sentar a cenar, si no ha venido, damos el segundo y último aviso. Le decimos, bueno, nosotros vamos cenando, cuando quieras vienes, pero recuerda que cuando acabemos de cenar se recoge la mesa. Y entonces, en ese momento, pues nos ponemos a cenar. Es probable que acabemos de cenar, que nos pongamos a recoger y que en ese preciso momento aparezca él o que aparezca ella, hecho una furia, porque hemos cenado, sin esperarle. En ese momento será el momento de recordarle de manera calmada, y es muy importante que sea así, de manera calmada, que en casa hay un horario que todos tenemos que respetar. Con esto no estoy diciendo que se tenga que ir con hambre a la cama sin cenar nada, tampoco sería el fin del mundo, pero bueno, sería un poco excesivo. Le podemos ofrecer tomar un vaso de leche con galletas, tomar una pieza de fruta, tomar algo rápido para que no tenga hambre, pero que sepa que su oportunidad de cenar ya se ha pasado. ¿Que si esto es excesivo? Pues no lo es. Quizá lo excesivo es tener que repetir siempre todo y acabar encima enfadados cada día por la misma cosa. El mundo realmente funciona de esa manera, es decir, a las 9 de la mañana cierran las puertas del cole y si no has llegado te tienes que esperar. A las 8 de la tarde cierra la frutería y si no has comprado, pues te quedas sin comprar. Existen plazos para presentar papeles, existen fechas límite y sabemos que tenemos que cumplir todo eso porque si no lo cumplimos hay consecuencias. Lo más importante aquí es transmitir este mensaje, pero cuidando mucho las formas y sin que afecte a otras cosas. Recordemos que el objetivo es mejorar el clima en casa, no empeorarlo. Por eso, aunque no haya acudido a la cena, pues no tiene que quedarse sin su cuento antes de dormir, ni sin nuestro beso de buenas noches, sin nuestra compañía, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero la hora de la cena ya ha acabado. Entonces, el próximo día sabrá que si quiere cenar, debe hacerlo en la hora de la cena junto con el resto de la familia, porque, jolín, sería súper triste una familia en la que cada uno cenara a una hora distinta. De este modo, realmente estamos trabajando la autonomía. Estamos dándole la capacidad para decidir si prefiere seguir jugando, si era eso lo que estaba haciendo, o si prefiere cenar. Esto se puede aplicar a un montón de situaciones, pero tampoco a todas. Por ejemplo, pues, para salir de casa, con los deberes. El marco en el que tenemos que entender esto es que en cada casa tenemos una serie de normas que todos conocemos, que todos entendemos y que todos respetamos. Y todos nos esforzamos para que el clima sea el mejor posible. Hay ciertas tareas que no podemos hacer hasta que hayamos completado otras. Por ejemplo, pues podremos bajar al parque cuando hayamos recogido los juguetes. Y no te estoy castigando a no bajar al parque porque no has recogido los juguetes. Solamente te informo de cuál es el orden. Primero recogemos los juguetes y luego bajamos al parque. Lo ideal es que antes de hacer estos cambios se los expliquemos para que no pille todo esto por sorpresa y realmente puedan elegir cómo quieren hacer las cosas. Así, pues como hemos visto, dejar de repetir las cosas no depende tanto de tu hijo como de ti. Dejar de repetirte implica empezar a ser firme, a la vez que amable, respetuoso y cariñoso. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más. Un saludo. Bueno, queridos papás, por favor no olviden diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra en el chat. Recuerden que se diligencia un formulario por estudiante. Tenemos acá de pronto en nuestras familias papás que están asistiendo pero que tienen 3 niños en el colegio, es decir, que deben diligenciar un formulario por estudiante. Y
es importante que ustedes diligencien esta asistencia en razón a que es la evidencia de la asistencia que ustedes tuvieron a este taller, porque tenemos programados más talleres y están distribuidos por cursos. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que esta información sea de gran ayuda para todos ustedes, para nuestros niños y en general para toda la comunidad educativa. Un abrazo y muchísimas bendiciones a todos ustedes y a sus familias.